el entorno de los cuidados intensivos. Es un auténtico campo de batalla donde cada segundo cuenta y las decisiones, claro, deben ser de una precisión absoluta. Dominar la gestión de estos escenarios es, literalmente, la base fundamental para salvar vidas frente al abismo. En el análisis de hoy vamos a realizar un recorrido integral por 4 casos clínicos críticos gigantes. Hablamos de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar y pancreatitis aguda grave. Y lo haremos analizando la fisiopatología, las escalas de riesgo, la valoración de enfermería y las estrategias terapéuticas inmediatas. ¡Vamos allá! Vale, consideremos esta agenda como nuestro panel de triaje para la guardia. Hoy cubriremos 1. Introducción a los cuidados críticos. 2. Insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. 3. Código infarto anterior. 4. Tromboembolismo pulmonar masivo. 5. Pancreatitis aguda grave. Y por último, 6. El rol de enfermería. Sección 1. Introducción a los cuidados críticos. Este es un entorno de inmensa complejidad. Aquí los pacientes se enfrentan a fallos multisistémicos que no dejan margen alguno para la improvisación. Se requiere integrar ciencia de alto nivel y ejecutar intervenciones inmediatas, siempre basadas estrictamente en la evidencia científica. Sección 2. Insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Pasemos directos a nuestro primer caso. Aceleramos un poco el ritmo para simular un traspaso de información en la mismísima puerta de urgencias. Hay que procesar los datos rápido porque el paciente ya está inestable. Llega un varón de 70 años. Los antecedentes nos ponen en alerta roja de inmediato. Un infarto de miocardio previo, hipertensión y el colesterol por las nubes. La presentación clínica es dramática. Hablamos de una disnea progresiva que ha llegado hasta la ortopnea, asfixiándole literalmente en medio de la noche. Los signos son de manual clínico: ingurgitación yugular grado 4, crepitantes que suenan a burbujeo en ambos pulmones, un galope S3 al fonendoscopio y un edema masivo con fobia de 4 cruces en las piernas. Sus constantes, la saturación cae en picado al 90% y el corazón está a 110 latidos por minuto de forma totalmente irregular. El diagnóstico es claro: insuficiencia cardíaca congestiva biventricular con fracción de eyección reducida, y está severamente descompensada. Bajemos un momento la velocidad para ver cómo se construye esto a nivel fisiopatológico. Todo es como un inmenso efecto dominó. Empieza en el primer eslabón, con una disminución drástica del gasto cardíaco. Ese ventrículo izquierdo, debilitado por el infarto antiguo, bombea a una fracción de eyección de solo el 35%. Al no poder empujar la sangre hacia adelante, esta se represa, lo que nos lleva al paso 2, un aumento brutal de la presión hacia atrás, en la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Y finalmente, paso 3, esta enorme presión empuja el líquido hacia el intersticio y los alveolos. Es decir, el paciente se está ahogando en su propio líquido a causa de un edema agudo de pulmón. Y aquí tenemos la prueba visual en el electrocardiograma. Ese pulso caótico y rápido que notamos al principio se confirma como una fibrilación auricular. Ojo, porque esto no es un hallazgo menor, complica drásticamente todo el panorama. Al latir tan rápido y descontrolado, el corazón pierde su preciado tiempo para llenarse de sangre, lo que termina por hundir todavía más ese gasto cardíaco que ya estaba mermado. Para revertir este caos hemodinámico, la medicación tiene que actuar como un bisturí. Por un lado, administramos furosemida, un diurético potente que disminuye el exceso de volumen intravascular, bajando la precarga y, por lo tanto, secando progresivamente ese edema en los pulmones. Por otro lado, entra en juego la nitroglicerina, que genera una vasodilatación venosa periférica. Esto atrapa sangre temporalmente en las extremidades para disminuir el retorno venoso, aliviando la carga que llega al corazón. Además, para esa fibrilación auricular que veíamos, la digoxina nos permite controlar la frecuencia cardíaca. Es un rompecabezas donde cada pieza farmacológica cuenta. Sección 3. Código infarto anterior. Nos vamos a nuestra segunda cumbre crítica. Cambiamos radicalmente de escenario y nos trasladamos a un hospital de nivel 1, muy remoto, aislado a unas 3 horas de la sala de hemodinámica más cercana. Este diagrama ilustra de manera brillante y física el sufrimiento del corazón humano. Muestra los patrones clásicos del dolor irradiado en un síndrome coronario agudo. Ese peso insoportable y aplastante en el centro del pecho que inevitablemente sube hacia la mandíbula o se irradia por todo el brazo izquierdo. Es el lenguaje universal, inconfundible, de un músculo cardíaco que suplica oxígeno a gritos. Fijémonos ahora en lo que marcan las flechas rojas en este trazado del electro. Es una elevación monumental y clarísima del segmento ST en las derivaciones de la cara anterior. Un SK-CEST en toda regla, un infarto masivo. Y en cardiología hay una regla de oro insalvable para esto. Ante un daño eléctrico tan evidente, jamás, bajo ningún concepto, se retrasa el inicio de la terapia de reperfusión esperando los resultados de las troponinas. La urgencia clínica aquí es absoluta. Literalmente el tiempo es músculo. El protocolo es estricto. El electrocardiograma debe interpretarse en los primeros 10 minutos desde el contacto médico. Y aunque las troponinas se extraen en una ventana de 30 a 60 minutos, la decisión de actuar ya está tomada. Cada minuto que se pierde dudando es tejido cardíaco con necrosis irreversible. Al estar a 3 horas de distancia de un cateterismo, activar la trombólisis farmacológica sistémica de inmediato se convierte en nuestro único salvavidas real. Sección 4. Tromboembolismo pulmonar masivo. Damos el salto a nuestro tercer escenario de alta tensión.
Nos presentan a una paciente con antecedentes oncológicos que de forma súbita presenta una disnea brutal, hipoxemia en caída libre, taquicardia galopante y hemoptisis, es decir, expectoración de sangre pura desde los pulmones. A la hora del diagnóstico en estas crisis, las herramientas deben elegirse con precisión de cirujano. En la tabla se observa claramente que el dímero D solo es útil para casos de probabilidad baja o intermedia. Aquí, con el antecedente de cáncer, no aporta casi nada. El verdadero estudio de elección, la herramienta superior, es el angiotac. Nos permite viajar directamente a las arterias pulmonares y visualizar el trombo causante frente a nosotros. Así que el punto verdaderamente crucial en este caso es identificar la inestabilidad. Si al cuadro clínico asfixiante le sumamos hipotensión, una ingurgitación yugular evidente, oliguria en los riñones y un ecocardiograma que revela dilatación aguda del ventrículo derecho, estamos observando las 4 banderas negras de un TEM masivo, un cuadro de altísimo riesgo que demanda intervención drástica en el acto. Desglosemos entonces nuestro arsenal terapéutico. La maniobra principal es la trombólisis sistémica inmediata, usando alteplaza intravenosa en 2 horas para destruir el coágulo. De forma simultánea, utilizamos vasopresores como la noradrenalina para forzar la presión arterial media y dobutamina para inyectarle fuerza de contracción a ese ventrículo derecho debilitado. Pero, y esto es importantísimo, la administración de líquidos intravenosos debe ser sumamente cautelosa. Inundar de líquidos a un paciente con un ventrículo derecho bloqueado por un coágulo es la receta perfecta para dilatarlo hasta su fracaso definitivo. Sección 5. Pancreatitis aguda grave. Entramos en nuestro cuarto y último caso clínico. Paciente de 40 años con un historial crónico de alcoholismo que ingresa retorciéndose por un dolor en el epigastrio verdaderamente agonizante, irradiado en forma de cinturón hacia la espalda. A medida que avanza el reloj, desarrolla claros signos de un shock circulatorio. ¡Madre mía! Al ver los valores de estos análisis de laboratorio, saltan todas las alarmas. Tenemos una enzima lipasa en más de 2.000 unidades y unos niveles de triglicéridos en sangre en unos tóxicos 1.500 miligramos por decilitro. Sumando esto al estado de shock, la insuficiencia respiratoria y el fallo orgánico múltiple que persiste más allá de 48 horas, tenemos un diagnóstico letal, pancreatitis aguda severa y necrotizante alimentada por el alcohol y la hipertrigliceridemia. Y lo que es verdaderamente impactante de este número gigante en pantalla, el 25, es que no representa ni una temperatura ni una frecuencia respiratoria, es la presión intraabdominal medida en centímetros de agua. Un valor de 25 nos confirma un síndrome compartimental abdominal gravísimo. Se trata de una tensión brutal que está literalmente aplastando los órganos internos y cortando su propio flujo sanguíneo. Contra este aplastamiento interno progresivo, las estrategias no permiten medias tintas. Comenzamos aflojando el abdomen mediante sedación profunda y relajación neuromuscular. Se emplean sondas de descompresión nasogástrica y rectal y se fuerza a los riñones con diuréticos para lograr un balance hídrico negativo. Si todas estas medidas conservadoras fallan, el último recurso es abrir en quirófano con una laparotomía descompresiva quirúrgica. Es asombroso, pero en cuanto esa presión se libera, la orina vuelve a fluir y la presión arterial del paciente se estabiliza de inmediato. Pero claro, esta guerra contra el tejido necrótico rara vez termina rápido. Alerta de shock séptico al 7º día. El paciente sufre un deterioro vertiginoso. Reaparece la fiebre alta, el shock recurre requiriendo vasopresores y los marcadores en sangre como los leucocitos, la procalcitonina y la PCR se disparan enormemente. El tejido muerto del páncreas probablemente se ha infectado, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica feroz que exige extraer cultivos de inmediato e iniciar una artillería pesada de antibióticos. Sección 6. El rol de enfermería. Después de navegar por todas estas tormentas fisiológicas, llegamos a nuestra fase de resolución. Bajemos un poco las pulsaciones para contemplar el anclaje real que mantiene a todo este sistema a flote. Como bien recoge esta cita fundamental, el estudio de la complejidad de estas patologías nos revela la importancia vital de una atención integral, continua y especializada. Y es la pura verdad. Desentrañar la fisiopatología celular más compleja resulta completamente inútil sin una vigilancia constante a pie de cama. La valoración metódica, la monitorización continua y los cuidados expertos de enfermería son los verdaderos pilares que garantizan una atención científicamente impecable y, sobre todo, humanizada.